Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero de corazón que estén teniendo un día increíble, lleno de risas, energía y por supuesto muchas emociones. Hoy estoy súper emocionado, casi eufórico, de compartir con ustedes un tema que ha estado en boca de todos, resonando en los foros de fans, las redes sociales y por supuesto, en mi propia cabeza, la supuesta, la rumoreada, la anhelada relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos ídolos que han conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. En este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces turbulento, y siempre apasionante mundo de la farándula turca. Y más específicamente vamos a desentrañar un rumor que ha persistido durante años, un enigma que ha alimentado la imaginación de millones, la supuesta relación amorosa entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero ojo, amigos. No se trata simplemente de repetir los mismos rumores que circulan por ahí. Vamos a ir más allá, a profundizar, a analizar, a buscar las pistas, a desenterrar las verdades, a desmenuzar las declaraciones, y a llegar a una conclusión, o al menos a una comprensión más clara de lo que pudo haber pasado entre estos dos talentos excepcionales. Prepárense porque lo que vamos a contar, lo que vamos a analizar, lo que vamos a revelar, va a dar muchísimo de qué hablar. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sus corazones, porque nos adentraremos en una historia llena de química, de miradas cómplices, de rumores, de especulaciones y por supuesto de mucho talento. Y antes de que nos zambullamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero recordarles, no me cansaré de repetirlo, que si son nuevos por aquí, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así estarán al tanto de todas las novedades, de los análisis más profundos, y de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente de sus celebridades favoritas. Suscríbanse porque se vienen muchas cosas interesantes, y no querrán perdérselas. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Bien, ahora sí, vamos a lo nuestro. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, como les decía, es un tema recurrente, un clásico, en la prensa rosa turca y en las redes sociales. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que esta supuesta relación sea tan atractiva, tan intrigante? La respuesta en gran parte radica en su éxito en la serie Erkencikus, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Esta serie que conquistó audiencias en todo el mundo fue el catalizador, el detonante de todas las especulaciones. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman en pantalla era, sencillamente, innegable. Era palpable, vibrante, electrizante. Era de esas químicas que te hacen creer en el amor a primera vista, en los flechazos instantáneos. Sus personajes, Sanem y Can, se enamoraron perdidamente y esa pasión, esa conexión, se transmitía a la perfección a los espectadores. Y claro, los fans, que somos unos románticos empedernidos, nos preguntamos, ¿será que esa magia, esa chispa, se extendía fuera del set? ¿Será que lo que veíamos en la pantalla era real, que había algo más allá de la actuación? Y honestamente, ¿quién de nosotros, los fanáticos de las novelas turcas, no se lo preguntó? Es que, la verdad, era evidente que había algo especial. Las fotos y los vídeos de las grabaciones, los eventos promocionales, las entrevistas conjuntas, alimentaron aún más esas sospechas, esas esperanzas. Veíamos miradas cómplices que duraban segundos, risas compartidas que parecían conectar dos almas, una complicidad que iba más allá de lo profesional, una conexión que trascendía las palabras. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Creamos fanfics, historias imaginarias, editamos vídeos con escenas románticas y llenamos las redes sociales con mensajes de apoyo a esta supuesta pareja. Almohadilla Canem, como se conocía a la pareja en las redes, se convirtió en un hashtag de tendencia, en un símbolo de esperanza para muchos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo más allá de la amistad, de la camaradería, entre Demet y Can? ¿Hubo amor, hubo un romance secreto, un flechazo que no pudo ser? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde comenzamos a desenredar los hilos de la historia. A lo largo de los años, tanto Demet como Can han sido cautelosos, prudentes, al hablar sobre el tema. Han evitado hablar directamente de un romance, han preferido la ambigüedad,
las medias tintas, las palabras que dejan espacio a la interpretación. Pero a pesar de esa cautela, sus declaraciones y sus actitudes han dado algunas pistas valiosas. Algunos guiños que nos permiten armar un rompecabezas aunque incompleto. En entrevistas a menudo se les preguntaba sobre su relación, y la respuesta más común era un evasivo «somos buenos amigos», «tenemos una excelente relación profesional» o un simple «nos llevamos muy bien». Evidentemente evitar hablar directamente de una relación es algo común en el mundo de la farándula, especialmente en Turquía, donde la vida privada de los famosos es muy valorada por los medios y por el público. Sin embargo, en algunas ocasiones, se notaba un cierto rubor, una sonrisa nerviosa, un brillo en los ojos, miradas que parecían decir mucho más de lo que sus palabras revelaban. Esas pequeñas reacciones, esos gestos casi imperceptibles, alimentaban aún más las especulaciones y nos daban a entender que quizás había algo más, algo que preferían mantener en secreto. Pero lo más interesante y lo que nos da más información, es que a pesar de esta ambigüedad, Demet Özdemir, en varias ocasiones, ha hecho declaraciones que, aunque sutiles, nos dan a entender un poco más sobre la situación. Por ejemplo, en alguna entrevista, Demet ha dicho que valora mucho la amistad, que es importante para ella mantener buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, y que el respeto y la admiración mutua son fundamentales en cualquier relación profesional. Esto, por supuesto, puede interpretarse de varias maneras. Puede ser una forma de decir que sí, que hubo algo pero que priorizaron la amistad y el trabajo por encima de cualquier otra cosa. Puede ser una forma de justificar, de suavizar, la idea de una posible relación que no prosperó. O puede ser simplemente una declaración de principios, una forma de expresar su gratitud y respeto hacia Can Yaman como compañero de trabajo. Además, también se ha rumoreado, y esto ha sido mencionado por algunas fuentes cercanas a la pareja, que Demet y Can, al principio, sí tuvieron una conexión especial. Que hubo una atracción, un flechazo, por decirlo de alguna manera, una chispa que encendió la llama. Que se gustaron, que hubo una cercanía que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, con el tiempo y debido a las presiones de la fama, el trabajo constante, las expectativas del público, las agendas apretadas y tal vez el miedo a perder la amistad, decidieron mantener una relación puramente profesional. Parece que al menos en ese momento, no era el momento adecuado para iniciar una relación romántica, que las circunstancias no eran las idóneas. Pero la revelación más sorprendente, y esto es algo que quizás no todos sepan, es que en algunas ocasiones, Demet ha expresado su admiración por Can Yaman como actor. Ha elogiado su talento, su profesionalismo, su dedicación al trabajo, su disciplina, su capacidad para interpretar personajes complejos. Ha reconocido su valía como compañero, y ha destacado la buena sintonía que tenían en el set. Esto, por supuesto, es un gesto muy bonito, y una muestra de respeto y cariño hacia su compañero de trabajo, pero también puede interpretarse como una forma de reconocer que sí, que hubo algo, pero que ahora solo queda la amistad, el buen recuerdo y el respeto mutuo. Por otro lado, Can Yaman, aunque ha sido más reservado en sus declaraciones, también ha dejado entrever algo similar. En entrevistas ha hablado sobre la importancia de la amistad, de mantener buenas relaciones con sus compañeros, de la necesidad de tener un buen ambiente de trabajo. Ha reconocido el talento de Demet, ha destacado su profesionalismo, su belleza, su encanto, y ha elogiado la química que tenían en la serie. Es decir, la historia, en ambos casos, es similar. Ambos parecen haber coincidido en que aunque hubo una conexión especial, aunque hubo una atracción, lo más importante era mantener una buena relación profesional, una amistad duradera y priorizar el éxito de la serie. Ambos, por supuesto, tenían carreras prometedoras, y una relación pública podría haber afectado su imagen, sus carreras y la dinámica en el set. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo amor entre Demet y Can Yaman? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Parece ser que sí, que hubo algo, aunque no de la manera que muchos fans esperaban. Probablemente hubo una atracción, una química innegable, y tal vez incluso la posibilidad de algo más. Sin embargo, por diferentes razones, decidieron priorizar la amistad, el trabajo y el futuro de sus carreras. Decidieron mantener una relación puramente profesional, y en ese momento, evitaron entrar en un romance público. Es importante recordar que la vida de los famosos no es fácil, especialmente en Turquía, donde la atención mediática es constante y las presiones son enormes. Están constantemente bajo la mirada pública y cualquier movimiento, cualquier declaración,
cualquier gesto puede ser analizado y criticado, amplificado y descontextualizado. La prensa rosa turca a veces es implacable y cualquier rumor puede convertirse en una noticia de portada, en un escándalo que afecta la vida personal y profesional de los involucrados. Por eso, no es de extrañar que Demet y Can hayan sido cautelosos en sus declaraciones, que hayan preferido mantener la privacidad en lo posible, y que hayan priorizado el bienestar de sus carreras. En resumen, aunque no hubo un romance público y duradero, sí parece haber habido una conexión especial, una chispa, una química, entre Demet y Can Yaman. Una conexión que, aunque no se concretó en una relación romántica, sí dejó una huella imborrable en la historia de las novelas turcas y en el corazón de sus fans. Una amistad que, a pesar de los rumores, las especulaciones y las presiones del mundo del espectáculo, parece seguir vigente hasta el día de hoy, basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Y hablando de rumores y especulaciones, me gustaría recordarles, una vez más, que todo esto son interpretaciones, conjeturas, basadas en entrevistas, declaraciones y observaciones. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió realmente entre Demet y Can, qué pasó detrás de cámaras, en los momentos a solas, en las miradas cómplices. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar, es que son dos grandes profesionales que han dejado una marca imborrable en la industria del entretenimiento, que han regalado a sus fans momentos inolvidables y que han demostrado ser personas talentosas, trabajadoras y sobre todo, humanas. Ahora, antes de que terminemos, quiero agradecerles a todos de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido, y que les haya dado un nuevo enfoque sobre esta supuesta relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre esta supuesta relación? ¿Creen que hubo algo más? ¿Creen que hicieron bien en mantener una relación profesional? ¿Creen que algún día nos revelarán toda la verdad? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo con mucho gusto. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones, sus anécdotas y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Demet y Can, para que podamos seguir debatiendo y compartiendo nuestra pasión por las novelas turcas. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Se vienen muchas sorpresas, muchos análisis, muchos debates y mucha diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y energía. Y hasta la próxima.